Avisan cuando ya puedan ver mi pantalla, por favor. En esta semana, a más tardar jueves o viernes, les voy a hacer llegar la guía para por correo. La guía la van a tener que resolver, van a tener una semana y nosotros nos vamos a ver, me parece que la semana del 9 de mayo. Nos toca clases presenciales. ¿Alguien tiene su calendario por ahí? Sí, el 9. El 9. Entonces, nosotros en esa fecha tendríamos nuestra primera evaluación parcial. Voy a dividir al grupo igual en dos secciones para que, para que se realice el examen y la guía la tienen que entregar ese día. Entonces ya se las voy a pasar a más tardar el viernes para que la empiecen a resolver y si llegaran a tener alguna duda, pues ya en las clases me avisan y la resolvemos. ¿Ya pueden ver la pantalla? Todavía no muestra. Ya se empezó a ver. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿En qué tema nos habíamos quedado? ¿Alguien recuerda? Estábamos en lo que eran los límites reiterados. ¿Se acuerdan cómo resolvíamos los límites reiterados? Si lo puede volver a explicar. Creo que nomás iniciamos el tema, pero ya no profundizamos. Ah, ok.
Muy bien, entonces vamos a explicar rápidamente lo que son los límites. Límites reiterados. Nosotros habíamos trabajado límites que tendía una de sus variables a cero. En este caso, los límites reiterados van a ser aquellos que tienen más de una variable que tiende a cero. Por ejemplo, si tenemos el límite cuando x y y tienden a 0, 0, o sea, 0 para x, 0 para y, de la siguiente expresión, por ejemplo, xy menos 2x más y dividido en x más y. Nosotros cuando resolvíamos los límites de forma normal, lo que hacíamos era evitar que se nos indeterminara, porque cuando se indeterminaba, pues no podríamos resolver el límite, simplemente lo que podíamos hacer era aplicar alguna estrategia, ya sea por L'Hopital, ya sea por álgebra o ya sea por factorización. Entonces, si yo tengo que el límite de x y y tiende a 0,0 de esta expresión, que yo lo voy a poner aquí en paréntesis, lo que tengo que hacer es resolver el límite de x del límite de y voy a obtener un resultado. Y después compararlo con la solución resolviendo primero el límite de y después el límite de x. Entonces vamos a empezar. Entonces, yo tendría que resolver el límite cuando x tiende a 0 de el límite cuando y tiende a 0 de toda mi expresión. En este caso, voy a hacer que todo lo que lleve y valga 0. Por lo tanto, x por y que vale 0 sería 0. Menos 2x más y que vale 0. Todo eso dividido en x más y que vale 0. Por lo tanto, ahora sí, yo tengo que resolver el límite cuando x tiende a 0 de la expresión que me quedó aquí arriba. Entonces yo tendría que es menos 2x dividido en x. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo podríamos resolver esta expresión? ¿Cómo resolveríamos esta expresión? El límite cuando x tiende a 0 de menos 2x sobre x. Se cancelaría x. Se puede factorizar, ¿no? Exacto, se puede factorizar. Yo hago x entre x, 1, igual a 1, porque estoy dividiendo una cantidad x entre la misma cantidad, entonces eso me da una unidad y me queda simplemente menos 2. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 sería menos 2. O la otra es, ¿qué regla puedo yo aplicar cuando se me indetermina? L'Hopital. L'Hopital. Entonces, antes de aplicar álgebra, antes de factorizar, yo puedo aplicar L'Hopital. Entonces, sería la derivada con respecto de qué término, de qué variable. Menos 2x. Ajá. Sería la derivada con respecto de x y abajo sería la derivada con respecto de x. Ahora sí, sería la derivada con respecto de x de menos 2x sería simplemente menos 2. Y aquí abajo, en el numerador, la derivada de x con respecto de x sería simplemente 1. Entonces, en L'Hopital me quedaría menos 2. Ahora ya le puedo sacar el límite. El límite cuando x tiende a 0 de menos 2, ¿cuánto es? Sería simplemente menos 2. Entonces, yo lo puedo resolver por álgebra o por L'Hopital. Entonces,
Pero yo resolví el límite de X del límite de Y. Ahora voy a hacer la expresión, pero al revés. Voy a sacar el límite de Y y después el límite de X. Entonces, voy a sacar el límite cuando Y tiende a 0 de el límite cuando X tiende a 0 de la misma expresión que estamos utilizando, que es la de azul, que sería X por Y menos 2X más Y sobre X más Y. Entonces, ahora todo lo que tenga que ver con X se va a sustituir por 0. Entonces, X, que sería 0 por Y, 0. Menos 2 por 0, 0. Más Y. Dividido en X, que vale 0, más Y. Por lo tanto, yo tendría que el límite cuando Y tiende a 0 de Y sobre Y, ¿cuánto me daría? ¿Cómo lo resolveríamos? Queda 1, ¿no? Lo podemos resolver haciendo que Y sobre Y equivale a una unidad. Esto es por álgebra. O lo podemos resolver por la regla de L'Hopital. Antes de sacar el límite, yo tendría que aplicar el L'Hopital, que sería la derivada con respecto de qué variable. De Y. De Y. Sería la derivada con respecto de Y de la variable que yo tengo aquí como numerador, que sería Y eso ¿cuánto me daría? La derivada con respecto de Y es 1, dividido en la derivada con respecto de Y de la variable que yo tengo como denominador, que sería Y igualmente, entonces también daría 1. Y 1 entre 1 sería 1. Entonces, aplicando el límite cuando Y tiende a 0 de 1, es 1. Entonces, yo tengo en el lado derecho el límite de X del límite de Y. Y en el lado izquierdo tengo el límite de Y del límite de X. Si estos dos resultados fueran iguales, entonces ese sería el límite. Pero como menos 2, esto es importante, pero como menos 2 es diferente de 1, por lo tanto, el límite no existe. Por lo tanto, el límite no existe. ¿Tienen alguna duda? No, profesora. ¿Los demás? No, maestra. ¿Puedo borrar? Sí. Muy bien, entonces vamos a resolver otro ejercicio de límites reiterados. Entonces, si yo tuviera el límite de la siguiente expresión, que sería 5x al cuadrado menos 7y al cuadrado dividido en 2x al cuadrado dividido en 2x al cuadrado más 5y al cuadrado, y en el examen pida resolver por límites reiterados, entonces ustedes tienen que seguir el procedimiento anterior. Entonces, ¿qué era lo primero que hacíamos? Poner el límite de X. Entonces, tendríamos que el límite cuando X tiende a 0, corchete del límite cuando Y tiende a 0, de la expresión que tenemos arriba, es decir, todo lo que sea Y va a valer 0. Entonces, yo voy a tener 5x al cuadrado menos 7 por 0.
dividido en 2x al cuadrado más 5 por 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de la expresión que resultó sería 5x al cuadrado dividido en 2x al cuadrado. ¿Cuánto me daría? 5 medios. 5 medios. ¿Por qué? Porque si yo divido x al cuadrado en x al cuadrado, esto me da una unidad. Por lo tanto, el límite sería 5 medios. Entonces, ahora lo que resulta o lo que sigue es sacar el límite, pero de forma inversa. En lugar de sacar primero el límite de x, vamos a sacar el de y. Entonces, sería el límite cuando y tiende a 0 de el límite cuando x tiende a 0. Entonces, de la expresión original, que es esta que tenemos aquí en naranja. Es decir, vamos a sustituir ahora todo lo que sea x con 0. Entonces, 5 por 0, 0. Menos 7y al cuadrado. Dividido en 2 por 0, 0, más 5y al cuadrado. Por lo tanto, el límite cuando y tiende a 0 de menos 7y cuadrado dividido en 5y cuadrado, ¿cuánto nos daría? Menos 7. Menos 7 quintos. Sí, daría menos 7 quintos, porque y cuadrado con y cuadrado se hace una unidad, entonces daría menos 7 quintos. ¿Y qué podemos concluir aquí? Que el No límite- son iguales. Ajá, que el límite no existe porque 5 medios es diferente de menos 7 quintos. Entonces, por lo tanto, el límite no existe. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesora. Ok, ¿todo claro? ¿Todos me siguen? Yo sí, maestra, tengo una duda. ¿Cuándo el límite existiría? Cuando el resultado que yo tuviera de resolver el límite de x cuando tiende a 0 del límite de y cuando tiende a 0 fuera el mismo de el límite de y cuando tiende a 0 del límite de x cuando tiende a 0. Es decir, si en los dos métodos o en las dos operaciones me diera 5 medios, ese sería el límite. Ahí existiría el límite. Sería 5 medios. O si en los dos nos diera menos 7 quintos. Pero Vale, como en maestra. este caso sí. Sí. Como en este caso fueron diferentes, entonces yo puedo concluir que el límite no existe. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Ya puedo borrar? Ya. Sí, profesora. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora con el tema de cambio de variables basándose en transformación de coordenadas. Es decir, ahora vamos a aplicar una transformación de coordenadas para evitar que un límite se nos indetermine. Entonces sería un cambio de variables basándose
transformación de coordenadas. Entonces, aquí vamos a utilizar, si nosotros tuviéramos el siguiente límite, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el límite cuando X y Y tienden a 0, cuando X y Y tienden a 0, de la expresión X al cuadrado por Y más XY al cuadrado dividido en X al cuadrado más Y al cuadrado. Suponiendo que nosotros tuviéramos esta expresión y habría que sacar el límite. Si nosotros aplicamos límites reiterados, es decir, sacar el límite de X del límite de Y, entonces todo lo que valdría Y, o sea, al momento de resolverlo con límites reiterados, es decir, el límite cuando X tiende a 0 de el límite cuando Y tiende a 0 de la expresión de arriba, entonces todo lo que sea Y va a ser 0, entonces X cuadrada por Y, 0, más X por Y cuadrada, 0, dividido en X al cuadrado. Entonces aquí ya se me indeterminó. ¿Por qué? Porque es 0 dividido en X al cuadrado. Ahora, si yo hiciera, o si yo lo intentara resolver ahora, el límite cuando Y tiende a 0 de el límite cuando X tiende a 0, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría la expresión? Cero arriba y abajo y cuadrada. Quedaría 0 sobre Y al cuadrado. Y también sería indeterminado, ¿no? Aquí esto me daría igual a indeterminado. Entonces, cuando a mí se me indetermina y no puedo aplicar ni álgebra ni L'Hopital, entonces lo que hago es un cambio de variables. Lo que hago es una transformación de coordenadas. Aquí, ¿en cuántas dimensiones estamos hablando o en cuántas variables estamos hablando? En 2. En 2. Entonces vamos a trabajar solamente en 2 ejes coordenados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí todos me siguen hasta acá? Sí, profesora. Sí, maestra. Entonces vamos a trabajar, vamos a dibujar un plano. Entonces recuerden, para que sea un plano debe tener un origen, el 0,0, y debe tener ejes coordenados en X y en Y. Como ustedes los elijan, si X horizontal o X vertical, como ustedes los elijan, solamente es importante que los identifiquen, cuál es X, cuál es Y. Entonces, yo voy a tener un plano cartesiano, y de ese plano cartesiano va a partir un vector. Este vector, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama el vector que parte del origen? ¿Alguien se acuerda? ¿Vector de posición? Es un vector de posición porque inicia en 0,0. Entonces, vamos a... si yo tengo un vector, vamos a recordar, si yo tengo un vector vamos a llamarle el vector R, en este caso vamos a llamarle el vector ρ, ¿sale? Este vector se va a mover
de 0 a 2pi, es decir, va a tener un ángulo y se va a mover alrededor de este ángulo que va a ir de 0 a 2pi, es decir, va a completar una vuelta completa. Pero este vector R no va a cambiar de tamaño, siempre va a ser ρ, no va a ser 2ρ, ni 3ρ, ni ρ cuadrado, va a ser siempre va a ser ρ, siempre va a ser. Entonces, yo voy a hacer un cambio de coordenadas. Yo voy a tener coordenadas X y Y, pero ahora quiero, por ejemplo, en coordenadas X y Y, este vector va a tener aquí, voy a abrir corchetes y aquí va a tener una coordenada en X, que va a ser X1, y va a tener una coordenada en Y, que va a ser Y1, ¿sale? Y va a estar aquí. Eso es en coordenadas X y Y, pero ahora lo quiero en coordenadas o en términos de ρ y de teta. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que mi vector, para que mi vector ρ ahora esté en el eje X? O sea, esté en términos de X. ¿Por qué función tendría yo que multiplicar a mi vector ρ para que ahora esté en posición horizontal? ¿Qué función le tengo que aplicar? ¿No era Ok, coseno? identidad. Ajá, Coseno. exactamente. Yo tendría que multiplicar a ρ por el coseno de teta. ¿Por qué? Porque sería el adyacente. Si yo multiplico ρ por el coseno de teta, entonces este vector ρ va a permanecer como en estas líneas punteadas verde, horizontal. Ahora, para términos de y, o sea, para que el vector sea ahora vertical, es decir, para que siga estas líneas punteadas verticales, ¿por qué expresión o por qué función lo tengo que multiplicar? Por seno. Entonces tendría que multiplicar ρ por seno de teta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí todos me siguen? Sí, maestra. ¿Sí los demás? Sí, profesora. Sí, profe. Ok. Entonces, ahora, yo tendría que aplicar, ya hice yo mi cambio de variables, ya no va a estar en función de X y de Y, ahora va a estar en función de ρ, coseno de teta, y ρ, seno de teta. Pero chéquense que esta es una equivalencia, ¿eh? Ahora X va a valer ρ coseno de teta y Y va a valer ρ seno de teta. Entonces, si yo a mi expresión que se me indetermina le aplico un cambio de variables considerando la transformación de coordenadas de X y Y a ρ y teta, entonces mi expresión quedaría de la siguiente forma. Esta expresión que yo tengo aquí x cuadrada y más x, y cuadrada dividido en x cuadrada más y cuadrada, ¿cómo me quedaría ahora en función o sustituyendo los valores de ρ coseno de teta y ρ seno de teta? Sería ρ coseno de teta al cuadrado por ρ seno de teta. Está bien, es correcto, así es. Sería ρ cuadrada por el coseno al cuadrado de teta multiplicado por Ρ seno de teta. ρ seno de teta. Luego sigue más Ρ coseno de teta. ρ por el coseno de teta multiplicado por Ρ cuadrada por seno al cuadrado de teta. ρ cuadrado seno cuadrado de teta. Y dividido entre Ρ cuadrado coseno cuadrado de teta. ρ cuadrado por el coseno cuadrado de teta más
Rho Rho cuadrado, cuadrado seno cuadrado de teta. por el seno cuadrado de teta. Entonces, yo aquí tendría yo que aplicar la multiplicación directa de rho cuadrado coseno cuadrado de teta por rho seno de teta, y me quedaría, esto sería igual a rho al cubo. Rho al cubo coseno cuadrado de teta seno de teta más lo mismo, Rho rho, al, ajá, rho al cubo rho al cubo por coseno de teta, no, por seno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, ajá, por coseno de teta. por coseno de teta. En este caso, lo correcto sería seguir los exponentes de mayor a menor para tener un mejor orden. Por eso pusimos primero seno cuadrado de teta y luego coseno de teta. Pero no hay ningún problema si hubiéramos puesto rho cúbica, coseno de teta, seno cuadrado de teta. Entonces, todo esto quedaría dividido entre ¿qué cantidad? Aquí podemos sacar factor común en el denominador a rho cuadrada y me quedaría la expresión coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. ¿Y aquí qué puedo yo aplicar? ¿Aquí qué podría yo aplicar? Hay una identidad que me dice que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta equivale a 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, yo aquí arriba también podría yo factorizar rho al cubo. Y tendría que rho al cubo, abro paréntesis, Coseno copio, cuadrado de teta ajá, por por seno seno cuadrado de teta, teta por seno de teta, más seno cuadrado de teta por coseno de teta. más el seno cuadrado de teta, por coseno de teta, y eso queda dividido en 1. simplemente rho cuadrada, ¿no? Ah, sí, cierto, es rho cuadrado. Quedaría simplemente dividido en rho cuadrada. Pero aquí yo también podría volver a factorizar. Yo podría dividir rho cúbica entre rho cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Y te quedaría rho. Quedaría simplemente rho. A esta expresión rho que se multiplica por el coseno cuadrado de teta, seno de teta, más seno cuadrado de teta, coseno de teta, ya le puedo aplicar el límite. Ya que hice todo mi cambio de coordenadas, ya que apliqué álgebra, ya que todo, ya le puedo aplicar el límite. Pero ahora va a ser el límite cuando ¿qué variable tiende a 0? Porque ya no estamos hablando en función de x y de y. Ya estamos hablando ahora en función de la transformación de coordenadas, entonces va a ser en función de rho. Cuando rho tiende a 0. De la expresión que obtuvimos al final, que sería rho por la multiplicación de coseno cuadrado, seno cuadrado, más seno, perdón, coseno cuadrado seno de teta, más seno cuadrado de teta, coseno de teta. Entonces, si yo le aplico el límite cuando rho tiende a 0, ¿cuánto me da la expresión? ¿Se indetermina? Chequen bien, lo único que vamos a hacer es sustituir cuando rho tiende a 0. Entonces, si yo la expresión la multiplico con 0, ¿cuánto me da? 0. 0. Exactamente. Esta es la respuesta, 0. No se indetermina, porque sí da por respuesta 0. Se indetermina cuando yo si yo tuviera 0 dividido entre cualquier cantidad. Ahí sí sería indeterminado.
pero como aquí la multiplicación directa fue 0, entonces la respuesta sería 0. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesora. ¿Todos los demás? ¿Sí me van siguiendo? Aldo, Alejandro, Antonio. Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, ¿puedo borrar? Sí, profesora. Entonces vamos con otro ejercicio. Vamos a dejar el plano porque este nos va a servir. Entonces, si yo tuviera el siguiente ejercicio, si yo tuviera, por ejemplo, una función, recuerden que ya vimos funciones vectoriales. Si yo tuviera una función f de x, y igual a seno de x al cuadrado más y al cuadrado dividido en x al cuadrado más y al cuadrado. Esto en términos del unitario y más yo tuviera una expresión en términos de j que fuera x al cubo más y al cubo dividido en x al cuadrado más y al cuadrado en términos de j, y yo tuviera por último xy al cuadrado dividido en x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado. Esto en términos del unitario k. Esto en términos de k. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan cómo le hacíamos para resolver el límite de una función en términos de i, j y k? ¿Cómo resolvíamos el límite? Es decir, si yo tuviera el límite cuando x, y tienden a 0, 0 de mi función f, mi función vectorial, f de x, y, ¿cómo sacábamos el límite? ¿Alguien se acuerda? Cuando yo tengo límites de i, j y k, ¿cómo sacaba yo el límite? ¿Alguien se acuerda? Brandon, Carlos, Daniel. ¿Alguien se acuerda cómo sacábamos el límite? ¿Es separado? Exacto, lo primero que hacíamos o lo que teníamos que hacer es sacar el límite por separado de cada una de las expresiones. Es decir, tendríamos que sacar el límite cuando x y y tienden a 0 de la expresión en i más el límite cuando x y y tiende a 0 de la expresión en j más el límite cuando x tiende a 0 de la expresión en k.
Entonces, esto es importante que lo vayan identificando para que en el examen lo puedan resolver con esta misma secuencia, pues si no les cause más conflicto. Entonces, recuerden, todo es una suma, ¿eh? La suma del primero más la suma del segundo límite más la suma del tercer límite. Ya va a depender de si los resultados les den con resultado con signo positivo o negativo. Entonces sería más el límite cuando x y y tienden a 0 de la expresión en k. Pero aquí se supone que, o suponiendo que al momento de hacer nosotros o al momento de querer realizarlo por límites reiterados se nos indetermina esta expresión, entonces lo que vamos a hacer va a ser un cambio de variables. Tendríamos que aplicar un cambio de variables de acuerdo a la transformación de coordenadas, considerando la transformación de que x equivale a, ya lo habíamos dicho, x equivale a Rho coseno de teta. Coseno de teta, exactamente. ¿Y y? ¿A qué equivaldría? Seno de teta. Equivaldría a rho por el seno de teta. Entonces, yo voy a aplicar los límites por separado. Entonces, lo que voy a hacer para que llevemos un orden es primero sacar el límite para ahí. Lo estoy poniendo en rojo para que se identifique que lo vamos a hacer por separado. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es sustituir todo en función de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, aquí voy a abrir un paréntesis antes de resolver esto. Entonces, si yo resuelvo o si yo hago que x cuadrada más y cuadrada, ¿a qué equivaldría? Entonces yo tendría que hacer que sería rho al cuadrado, perdón, por coseno cuadrado de teta más rho cuadrado por el seno cuadrado de teta. ¿Y eso cuánto me daría? Pues esto sería igual a la factorización de rho al cuadrado por coseno cuadrado de teta por el coseno al cuadrado de teta más el seno al cuadrado de teta. ¿Y eso cuánto me daría? 1. Exactamente. Coseno cuadrado más seno cuadrado, siempre que sean los cuadrados, me da 1. Si yo tengo coseno más seno, eso no me da 1. Tienen que ser los cuadráticos. Por lo tanto, me quedaría que sería rho cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado más y cuadrado, yo puedo decir que equivale a rho al cuadrado. Y tiene sentido, porque ¿se acuerdan ustedes de la ecuación de la circunferencia? ¿Se acuerdan cuál era la ecuación de la circunferencia? La ecuación de la circunferencia viene dada por x al cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado. Por lo tanto, aquí, en lugar de yo tener mi vector de posición r en coordenadas x y y, lo tengo como teta en coordenadas, lo tengo como rho en coordenadas rho y teta. Por lo tanto, x cuadrada más y cuadrada equivale a rho al cuadrado. Entonces, yo ya resolví la parte del numerador y del denominador. Entonces, vamos a sustituir esta expresión en términos del cambio de la transformación de coordenadas a rho y teta. Y eso me quedaría como el límite cuando rho tiende a 0 de el seno. ¿Cuánto quedaría x al cuadrado más y cuadrado? Rho cuadrado. Rho cuadrado dividido en x al cuadrado más y cuadrado, que seguiría siendo rho al cuadrado.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, todos están de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cómo resolveríamos este límite? Si yo aplico que ρ vale 0, entonces sería el seno de 0 sobre 0. Y ahí sí se me indetermina. Entonces, ¿qué podría yo aplicar para que no se me indetermine? Factorizar o Factorizar. L'Hopital. Más bien aplicar el L'Hopital, porque aquí no es seno por ρ. Es seno de ρ cuadrado. O sea, aquí implícitamente va un paréntesis. Por ejemplo, seno de x, seno de teta, no es seno por ρ cuadrado, es seno de ρ cuadrado. Entonces ahí yo no puedo factorizar ρ cuadrado dividido entre ρ cuadrado. Aquí yo tengo que aplicar el L'Hopital. Entonces sería la derivada con respecto de qué término, de qué variable. De De ro. ro. La derivada con respecto de ρ del seno de ρ al cuadrado. ¿Cuánto me daría la derivada con respecto de ρ del seno de ρ al cuadrado? Si yo hago que u equivale a seno, y si yo hago que u equivale a ρ cuadrado, ¿cuál sería la derivada del seno de u? ¿Cuál es la derivada del seno de u? Coseno. La derivada, o y' sería u' por el seno de u, ¿estamos de acuerdo? Por el coseno de u, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si u equivale a ρ al cuadrado, ¿cuál sería la derivada? La derivada sería u' sobre coseno de u, que sería 2ρ por el coseno de ρ cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí me siguen todos? Fanny, Sí, Adolfo, profesora. sí, Noé. Entonces sería la derivada de ahora del denominador, sería la derivada con respecto de ρ cuadrado. ¿Y cuánto sería la derivada con respecto de ρ cuadrado? 2ρ. Sería 2ρ. Entonces aquí, en esta expresión, yo sí puedo aplicar que 2ρ entre 2ρ, ¿cuánto me daría? 1. 1. Por lo tanto, al aplicar el límite, ¿cuál sería el límite? Cuando ρ tiende a 0, ahora sí, del coseno de ρ cuadrado. ¿Cuál sería el límite? Sería coseno de 0. Ujú. ¿Cuánto me daría el coseno de 0? 1. Daría 1. ¿Y en qué unitario estoy trabajando? En el I. En i. Entonces sería 1 por i. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, maestra. Entonces vamos a continuar. ¿Ahora qué seguiría? Resolver el límite del unitario J. Sería resolver esta parte, resolver para j. ¿Ok? Entonces, ¿ya puedo borrar la expresión? Ya, profesora. Ya. Entonces, voy a borrar esta parte y voy a dejar simplemente el resultado. Este resultado lo voy a dejar aquí para que se entienda que el resultado es i. Y ahora vamos a resolver para j. Entonces, si yo tuviera, vamos a copiar esta expresión de aquí.
tendría yo que hacer para resolver? Pues seguir aplicando la transformación de coordenadas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sustituir todo en términos de ρ y de las identidades seno y coseno. Entonces, para x al cubo, ¿cómo quedaría? Rho cúbica. Cuando da coseno. Ajá, ρ cúbica. Coseno ¿Coseno cúbico? cúbico de teta. Coseno cúbico de teta. Muy bien. ¿Más? En y Rho cúbica, cúbica. ¿cómo quedaría? Ajá, ρ cúbica, Seno cúbica de teta. seno al cubo de teta. ¿Y en el denominador? Rho cuadrada. Simplemente ρ cuadrada. Exacto. Entonces, lo que aquí yo puedo hacer es, Profesora, creo que se equivocó, era ρ cuadrada, no ρ cúbica. sí, en el denominador es correcto, es ρ cuadrada. Muy bien. Entonces, lo que yo puedo hacer es factorizar ρ cúbica. Y me quedaría, factorizar ρ cúbica, y me quedaría simplemente coseno cúbico de teta más seno cúbico de teta, pero también puedo factorizar o puedo dividir, ρ cúbica sobre ρ cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Y eso cuánto me daría? ρ. Simplemente ρ. Entonces, a esta expresión yo ya le puedo sacar el límite. A esta expresión yo ya puedo decir que ahora va a ser el límite cuando ρ tiende a 0 de mi expresión encontrada, que es ρ que multiplica el coseno cúbico de teta más el seno cúbico de teta. ¿Y eso cuánto me daría? 0. Pero 0. Entonces, ¿0 en qué? En J. 0 J. en J. Muy bien. Entonces, voy a detener la presentación porque se me va a cortar la llamada, pero ahorita les vuelvo a enviar un link. Para que lo resuelvan en su casa con calma durante una semana y lo entreguen el día del examen, el día que les toque. Vamos a dividir el grupo en dos secciones. Yo les estaría avisando quiénes se presentan el primer día para su examen y quiénes se presentan el segundo día. Claro, con sus guías. Recuerden que las guías son su derecho a examen. Entonces, para que las vayan resolviendo, van a tener una semana, creo que es del 2 al 7 de mayo. Y los presentan el 9 y el 11, que es el día de clase. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesor. Entonces sería todo por la clase de hoy. Nos vemos el día miércoles. Gracias. Gracias. Hasta luego, maestra. Gracias, maestra. Gracias. Hasta luego.